tan grato tener estos interludios y agradecer al Señor que nos dé momentos como para reflexionar antes de abrir su palabra y también meditar en ella. Dios siga bendiciendo esta iglesia, hermanos. El título del sermón: las consecuencias de descuidar nuestra iglesia espiritual. Les va a rogar que abran sus Biblias ahí en Jueces, ya lo leímos todo el capítulo número 2, Jueces capítulo 2, de aquí vamos a basar nuestro mensaje el día de hoy. Los acontecimientos registrados en el libro de Jueces están íntimamente relacionados con los tiempos de Josué. Josué y Jueces están muy intercomunicados. Finalmente es el séptimo libro de la Biblia que encontramos, y también pues lógicamente nos van narrando los acontecimientos cronológicos que están pasando. Jueces en particular, mis queridos hermanos, revela la degradación tanto moral como política de un pueblo que descuidó su herencia espiritual y acomodó su fe en el paganismo, en todo lo que circundaba en esa época. También revela la necesidad que el pueblo tenía de unidad y liderazgo que un gobierno firme y central dirigido por un rey podría proveer. Eso simplemente son los antecedentes. La estructura del libro se divide en tres partes muy sencillas: la introducción, que vamos a encontrar en el capítulo 1, en el capítulo 2 también hasta el versículo número 10, ahí forma la introducción. La parte principal, que es el ciclo de los jueces, lo vamos a encontrar desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 16, verso 31. Finalmente, el apéndice es la vida de Israel de la época de los jueces, de los capítulos 17 al 21. Y con eso termina. Lo que encontramos en este libro y lo que el autor quiere darnos a conocer es proveer una historia del juicio de Dios sobre un pueblo que no pudo preservar la herencia verdadera. Si ustedes ven y observan el capítulo 2, al principio dice que el ángel de Jehová, el propio Dios, tuvo que bajar y hablar con ellos. Vean, por favor, no vayan a cerrar su Biblia. Capítulo 2 de Jueces dice que el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo saqué de la tierra de Egipto y os introduje la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Ese fue el mensaje constante que recibió el pueblo de Israel, es decir, nunca atendieron las palabras que el Señor dio. Y nos lleva finalmente a reflexionar sobre tres puntos que vamos a ver en esta tarde ya. Primero, ¿qué es la herencia espiritual? ¿Qué entendemos como parte de nuestra herencia espiritual? Bueno, podemos decir que la herencia espiritual es el conocimiento pleno que tenemos acerca de nuestro Dios, así como también el vínculo estrecho que se mantiene con el Dios vivo y verdadero bajo sus propios preceptos, y que por pura bondad nos invita a trabajar a su obra con un propósito santo. Es decir, la relación que tenemos, la nueva vida que tenemos en Jesucristo hoy en día, en aquel tiempo también, si ustedes se dan cuenta, los invitó, los sacó de la tierra de Egipto con un propósito santo. Finalmente les da un mandato y lo tienen que seguir. No dicta nada, o no es nada que no sea en nuestros días. Es decir, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero tenemos que mencionar también algo. Todos los que estamos aquí sabemos algo: que la salvación es intransferible. La salvación es personal. No la podemos pasar a nuestros hijos de manera inmediata simplemente porque venimos a nuestra iglesia, simplemente porque somos cristianos. No necesariamente nuestros hijos van a ser cristianos, y es sobre todo lo que vamos a reflexionar. Finalmente, cada uno de nosotros damos testimonio, para eso fuimos llamados, y fue también la razón de salvar al pueblo de Israel. Dios nos llamó con un propósito, para que fueran de bendición. Si ustedes ven en Génesis 18, no lo busquen, simplemente voy a hacer referencia. Génesis 18 dice: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, benditas. Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones, por cuanto obedeciste mi voz. Ahí va implícita la bendición. Dios sacó un pueblo, ¿para qué? O iba a formar un pueblo con un propósito. El primero de ellos es ser de bendición. El segundo, servir. No tiene caso
salvar a alguien si no va a tener un propósito o un servicio. Éxodo 7:16 dice, dile Jehová, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti cuando se refiere a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir, le dice Moisés a Faraón. Éxodo 10:7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová, su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? El propósito entonces, hermanos, descansa sobre estas dos partes muy importantes. La primera, Dios nos salva y sacó en este caso al pueblo de Israel con un propósito, ser de bendición. Y el segundo, para servir. Es lo mismo que pasa hoy en día con nuestras vidas. Dios nos rompe cadenas, hermanos, para que como animalitos salimos sueltos. ¿Han visto esos animalitos, esos perritos que tenemos encerrados y de repente usted abre la puerta o suelta la cadena y ¿qué es lo que pasa con él? Sale volando y lo que quiere es correr, lo que quiere es brincar, lo que quiere es perderse. Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos suelta para que tengamos una libertad y no nos sepamos aprovechar. Enseguida que el Señor sacó al pueblo de Israel, lo primero que hizo, ¿se acuerdan qué fue? Les dio normas de conducta moral y normas de conducta espiritual. ¿Qué fue lo que les dijo? Yo quiero que me sirvan bajo este contexto. Va a haber una relación vertical y va a haber una relación horizontal. Sobre estas ustedes se tienen que guiar, no hay de otra. Ahora, ¿el Señor para qué nos salva? Es una buena pregunta. ¿Para qué nos salva el Señor? Bueno, nos salva primeramente para su gloria. Todo lo que hace el Señor es única y exclusivamente para su gloria. Número 2, para testimonio a otros y alcanzar a más personas, totalmente congruente con lo que acabamos de decir. Y el tercero, evidentemente, para servirle en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa entonces? Contrario a esto, muchas personas piensan que el Señor nos salvó para estar con su presencia por la eternidad. ¿Eso es cierto? Es consecuencia de la salvación, no es el propósito de la salvación. Y en parte es cierto, pero simplemente es consecuencia. Dios nos salvó entonces para estar mejor. ¿Qué dice usted? También es consecuencia. No es la razón de ser de la salvación. Dios no nos salvó para estar cómodos o nos salvó también para ser felices, hermanos. ¿Cuántos cristianos infelices conocen? ¿Cuántos cristianos conocen que realmente viven una vida difícil? Dios nos salvó para ser felices, es consecuencia también de la salvación, no es el propósito de la salvación. Dios nos salvó entonces para tener superabundancia en nuestras casas, en nuestros bienes y en todo. Claro que no. Dios nos salvó, otra vez repito, para su gloria. Dios nos salvó, recuerden estos 3 puntos que son cruciales en la vida de todo cristiano. Dios nos salvó para su gloria, Dios nos salvó para testimonio y Dios nos salvó para servir. Todo lo demás es consecuencia de haber sido salvados. Lo triste, hermanos, es que muchos tuercen las escrituras, tuercen las doctrinas y piensan que la razón de ser es eso. Muchos cristianos y muchas personas que asisten a la iglesia desertan. ¿Por qué? Porque no encontraron felicidad. Desertan, ¿por qué? Porque vienen aquí y no encuentran paz, no encuentran seguridad, no encuentran abundancia de bienes. Dios no nos llamó para eso, hermanos. Dios nos llamó otra vez para su gloria. Ahora, al no tener claro esto, hermanos, distorsionamos nuestra herencia espiritual. Ya dijimos que es la herencia espiritual. Recuerden, es el vínculo y es esa relación que tenemos con Dios y la manera en que Dios nos ha transmitido a nosotros las reglas y cómo debemos de seguir esas reglas. En el caso del pueblo de Israel tenía algunos problemas. Si ustedes se dan cuenta, lo que leímos en el versículo número 2 dice ahí que desobedecieron. Es decir, no les importó lo que el Señor había hecho, sino que ya estando en la tierra de Israel se olvidaron de él. Simplemente desobedecieron. En segundo lugar, no valoraban la presencia del Señor. ¿Ya vieron quién fue el que bajó a reclamarles y a decirles por qué no hicieron lo que tenían que hacer? El mismo Dios bajó y les dijo, mi presencia fue la que los sacó de aquí, porque no la valoraron. Y en tercer lugar, lo más triste es que esa herencia espiritual, ese conocimiento que tenían, esa relación que tenían, no la transmitieron a las generaciones que iban a seguir. Dice la palabra de Dios. Si gustan regresar a su Biblia, por favor no la cierren.
versículo número 6 de este capítulo 2. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, mientras estuvo Josué, ¿cómo estuvo el pueblo? Desobedecían, pero tenían un líder que los seguía. Falta Josué, levanta los ancianos de Israel, y los ancianos, ¿qué era lo que hacían? Bueno, repetir a las generaciones: recuerda que el Señor nos sacó. Recuerda, de manera que estamos aquí simplemente porque el Señor tuvo a bien rescatarnos de Israel. ¿Y sabes qué es lo que hizo? Abrió el Mar Rojo, y sobre el Mar Rojo nos atravesó. Y pasamos a la tierra prometida. Pero estuvimos 40 años. En esos 40 años no nos faltó absolutamente nada. Y eso es lo que hacían los ancianos de Israel, transmitiendo lo que el Señor había hecho. Pero dice nuestro versículo, hermanos, dice ahí, versículo número 10, y este es el énfasis de la predicación el día de hoy: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué malo es esto? Es un punto muy malo. Y nos lleva al segundo: tomando a la ligera la herencia espiritual. No solamente hubo desobediencia, se olvidaron de enseñar, de transmitir, de extender, de trascender a los suyos. Pasaron por alto la idea, y esa relación y esa herencia no la transmitieron a sus hijos. ¿Qué tenían que transmitir? ¿Qué tenían que decirles a sus hijos? Bueno, la verdad acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué prometió Dios? ¿Qué esperaba de su pueblo Dios? ¿Qué le disgustaba a Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué lo sostiene? Y en fin, tantas y tantas cosas que le tenía que repetir el pueblo y esa generación a sus hijos. Esa generación que estaba ahí, ya era la tercera y estaba gozando de cierta seguridad y paz. Ya tenían infraestructura, ya tenían todo. Simplemente lo que tenían que hacer era vivir, gozarse en el Señor. Pero aparte de eso, tenían que transmitir la necesidad de tener y de creer en un Dios verdadero. ¿Sabe una cosa? Eso me hace pensar mucho en los que venimos de una cuna cristiana. Me hace pensar mucho. ¿Por qué? Tengo la fortuna, déjenme decirles, hermanos, que tengo la fortuna de que en mi caso es la tercera generación de que venimos a una iglesia. Los primeros fueron mis abuelitos, y mis abuelitos eran los primeros en estar en el templo, eran los primeros en participar, eran los primeros comprometidos. Después mis papás también hicieron lo mismo. Pero ¿saben qué? Esta tercera generación, o sea, yo, a veces somos un poco flojos. Dios ya nos puso en charola de plata todo, porque el Señor nos abrió las puertas de los cielos a través de mis abuelitos. Y obviamente la salvación es de Dios y la compartió con mis papás. Gracias a Dios tienen la fortuna y tenemos la bendición de que también son cristianos. En mi caso también. Pero a veces, hermanos, a esta generación tomamos a la ligera la herencia del Señor y no le damos el valor ni el peso que merece. Somos el tipo de generación relajada, si me permite decirlo. Me voy a referir en primera persona. Somos el tipo de generación relajada. Comienzo a faltar, les dije que iba a hablar en primera persona. Comienzo a llegar tarde, comienzo a no participar, comienzo a no tener en serio una relación con Dios, porque relajo mi herencia espiritual.
Yo lo vi en mis abuelos, yo lo vi en mis papás. Mi papá era el primero, fue tesorero durante 30 años en una iglesia. Pero a veces ese ejemplo en nuestra generación, en mi generación, en mi caso, a veces como de manera sencilla y no le doy la importancia que esto merece. Entonces comenzamos a tomar a la ligera, porque el Señor sigue derramando sus bendiciones, porque Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y no nos ha faltado nada, absolutamente nada. Eso fue lo que pasó también en el caso de Israel. Ahora, si sumamos algo más a esto, queridos hermanos, vamos a ver que tenemos un problema muy grave. Quisiera que fuéramos a los siglos XV al XIX. Piensen en los siglos XV al XIX. Estaba la iglesia en plena efervescencia. Salieron de una reforma protestante, en donde protestaban que estaba mal la doctrina. Entonces salieron denominaciones como los presbiterianos, salieron denominaciones como los metodistas, los luteranos, por ahí estaban los bautistas. ¿Y saben qué es lo que hacían? Predicar y predicar y predicar de una manera consistente, de tal forma, queridos hermanos, que se empezó a extender a África, se empezó a extender a Asia, se empezó a extender a Australia, se empezó a extender al norte de Europa y hasta América. ¿Qué fue lo que pasó? Llegamos al siglo XIX, hermanos, y las predicaciones eran fuertes. Las predicaciones eran fuertes. Por ahí se me olvidó mencionar un grupo particular que eran los puritanos. Los puritanos tenían una enseñanza y una doctrina tremenda, hermanos, tremenda. Si pueden leer libros de los puritanos, por ahí está Jonathan Edwards, por ejemplo, una persona que su predicación era tremenda. ¿Saben cuáles eran los tipos de predicación y los títulos? En manos de un Dios airado. Cuidado, porque Dios está enojado. Y a esto se sumaba, por ejemplo, Charles Spurgeon, de 1800 también, y sus predicaciones también eran fuertes. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hubo una persona y un movimiento que se llamaba Movimiento de Santidad. Charles Fox Parham tenía solo 18 años, hermanos, solo 18 años. Pero la idea de él, ¿sabe cuál era? Que había algo que él denominaba como el bautismo del Espíritu. Y parte del bautismo del Espíritu, ¿sabe qué es lo que decía? Que tenían que hablar en lenguas. De 1800, a finales de 1800 a 1900, ¿qué es lo que pasa? Que la doctrina, en lugar de mantenerse, la doctrina empezó a bajar. Y se empezó a predicar algo como esto. Y decir, es que hay un tipo de bautismo que es el espiritual. Entonces, parte de esto, parte de lo que tiene que ser la demostración del poder del Espíritu es que tienes que hablar ¿en qué? En lenguas. Tuvo muchos seguidores. Uno de ellos, queridos hermanos, era Hagar. Pueden buscarlo en libros de historia bíblica, de historia de la iglesia. Hagar, bueno, ellos creían que no era necesario estudiar lenguas porque el Señor, como iban a evangelizar y su idea era evangelizar, lo que querían hacer era llevar el mensaje a otras naciones en donde no hablaban el inglés o otro tipo de lengua. ¿Y saben qué es lo que pensaba? Que el Señor se iba a manifestar hablando en la lengua natural. Entonces, de tal manera, Hagar viajó a la India pensando esto de manera clara. Dijo, cuando llegue a la India, yo ya voy a hablar hindi sin no haberlo estudiado. ¿Saben qué pasó cuando llegó allá? ¿Creen que habló? Pero el mensaje se había diluido. Y el mensaje principal dijo, en parte solamente los más espirituales son los que van a hablar en lenguas. Todos los demás vamos a predicar. ¿Saben qué? Dios es amor. Y el énfasis que se dio en esas carpas a inicios de 1900 era ese mensaje precisamente. ¿Sabes qué? Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. Dios te va a salvar. ¿Estaba bien o estaba mal? En parte estaba bien, pero no les daban doctrina. Simplemente les daban un mensaje de que Dios es amor. Y saben, llega 1960, llegan los 60s, y los mensajes llevan casi exactamente con lo mismo. Dios es amor, Dios ama, Dios te quiere salvar.
y se volvió más importante el hombre que Dios. Dios te ama por lo importante que eres tú. Dios te ama porque todo lo que hizo a su alrededor lo hizo ¿para quién? Para ti. Esos eran los mensajes. ¿Para qué hizo Dios el mundo, hermanos? Para su gloria. Y su gloria no la comparte con quién, con nadie. ¿Se da cuenta cómo fueron diluyendo el mensaje? No es que estuviera mal, estaba incompleto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Imaginen esto ahora, en el caso de los bautistas. ¿Qué pasa con nosotros? En 1689, hermanos, había 32 profesiones, artículos de fe. 32 artículos de fe. Cuando llega 1900, llegó a 25. Siguen avanzando, llegan hasta 1960 y de ahí quitan gran parte y dejan 20 únicamente en 1960. Hoy en día, revise los artículos de fe. ¿Sabe cuántos hay? ¿Cuántos dice nuestra convención que hay? En algunos casos 12 y en algunos casos 8 de 32 artículos, hermanos. Estos artículos los predicaban, por ejemplo, ¿sabe quién? Charles Spurgeon, bautista, el príncipe de los pastores. Y sabe una cosa, si usted me dijera, ay hermano, nos tenemos que modernizar, yo digo que no, yo estoy totalmente de acuerdo con Charles Spurgeon y yo no quitaría ninguno de esos artículos. Esto nos lleva a algo que determina John MacArthur en su libro Verdad en Guerra. Cito: estamos en una de las épocas más oscuras de la iglesia, porque una de las fuentes que dotan hombres y mujeres para el infierno proviene de las propias congregaciones. Sea de la denominación que sea, una gran parte está contribuyendo de manera particular. Es insoslayable negar que son pocas las congregaciones que predican el Evangelio según Jesucristo. Han cambiado la doctrina por métodos y es tan vago el conocimiento del Señor que los propios ministros desconocen su destino. La falta de conocimiento, la falta de una doctrina sana, de una doctrina que se ha diluido, nos lleva a esto, que nuestras doctrinas y nuestro conocimiento sea muy poco, que la participación en la iglesia sea muy poca. Nuestra participación a veces, en el caso, si diagnosticáramos de manera actual en nuestras iglesias, en nuestra propia iglesia, veríamos esto, que hay poca participación en la iglesia, poca socialización en la iglesia, casi nula asistencia a las clases de escuela dominical, asistencia constante a los cultos matutinos o de mediodía, pero sin comprometernos, y poco conocimiento bíblico. Y valdrá la pena hacer una pregunta. Esa es nuestra generación. ¿Qué será de la generación que nos sigue? Un simple Dios es amor no celular. ¿Pueden ver nuestro problema? Porque lo que salva, queridos hermanos, no es el conocimiento cognitivo de lo que podemos más o menos conocer, más bien es la fe depositada en Dios, que se muestra mediante una conducta que data de un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento solamente lo da ¿quién? Y lo hace el Señor. Y a nosotros nos gusta diluir el mensaje, y esto ha sido de siempre. Si ustedes van al primer siglo, había un sujeto de nombre Marción de Sinope. Este hombre era un teólogo del primer siglo y fue uno de los primeros en querer compilar el canon bíblico. ¿Y saben cuántos libros de la Biblia actual compiló? Pues bien poquito, solamente dejó la carta, el Evangelio según San Lucas y las epístolas paulinas. Todo lo demás lo quitó. ¿Saben por qué? Porque decía que el Antiguo Testamento hablaba de un Dios que era totalmente diferente al Dios que habla el Nuevo Testamento. Y ambos, queridos hermanos, es el mismo. Pero siempre la gente tiende a diluir el mensaje, tiende a diluir la palabra de Dios.
como este hombre marción. Y hay muchos que no están de acuerdo. Por ejemplo, abra su Biblia en Levítico 10. Levítico 10, por favor. Versículo 1 al 3. Levítico 1, ¿ya lo tienen? Levítico 10, versículos 1 al 3. Ponga mucha atención a esta lectura. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. He oído pasar a pastores o personas que dicen: este clase de Dios es injusto. ¿Por qué? Porque ya vio a quién quemó. Era la primera vez que los hijos de Aarón servían en esta clase de ministerio que el Señor les había dado. Pero el Señor fue muy enfático: quiero que cuando hagan la ofrenda lo tienen que hacer así, así y así. ¿Y qué fue lo que hicieron estos jóvenes? Dice que quemaron fuego extraño. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice ahí que dice la palabra de Dios: y los quemó y murieron delante de Jehová. Solo fue un error, hermanos. Solo fue un error. Solo fue un pecado. Cualquiera comete un error, ¿no es cierto? También cualquiera comete un pecado. ¿Qué clase de Dios obra así? No es que es un Dios paciente, no es un Dios bueno, no es un Dios misericordioso. Claro que sí. Y Aarón, fíjense qué es lo que pasa, me llama mucho la atención, porque seguramente vean, el acontecimiento estaba ahí, levantaron el holocausto, iban a levantar la ofrenda, y por ahí debió haber estado Aarón, de alguna manera estaba parado, pero de repente llegó, se levantó el fuego extraño y cayó y los quemó. ¿Qué fue lo qué piensan que hizo Aarón? Seguramente empezó a llorar desenfrenadamente porque se vio el poder de Dios demostrado ahí, y empezó a llorar y decir: oye, Señor, eso no es justo, eran mis hijos, ellos te servían, tú los escogiste, para eso los pusiste, para que ofrecieran una ofrenda para ti. No es justo. Seguramente estaba diciendo, cuando el mismo Dios le dijo lo siguiente, y ya lo leímos, hermanos. Esto es lo que habló diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos hicieron algo que no glorificaba a Dios, y lo que no glorifica a Dios no tiene por qué aceptarlo Dios. ¿Y saben qué es lo que hizo? Los quemó. Y eso le dijo a Aarón inmediatamente después de que estaba gritando y estaba llorando. ¿Qué dice la Biblia que hizo Aarón? Y Aarón cayó. Pero vamos a otro ejemplo. Segundo de Samuel 6. Segundo de Samuel 6, hermanos. Segundo de Samuel 6, versículos 1 al 7. ¿Ya lo tienen ahí, mis hermanos? Por favor, síganme en su lectura. Segundo de Samuel 6 dice: David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa, Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel lanzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, él hirió allí Dios por ellos.
¿Se acuerdan qué fue lo que pasó? El arca no estaba en el lugar indicado. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Se acuerdan? Dice que juntó a 30,000 personas y fueron por el arca. Entonces rescataron el arca y ellos iban muy contentos con el arca. Cuando lo llevaban en camino, cuando lo llevaban al templo, ¿qué fue lo que pasó? Se iba a caer el arca. Y entonces Usa, este joven, lo que hizo fue tratarlo de sostener. ¿Qué tiene de malo eso, hermanos? ¿Qué tiene de malo eso? Se preguntarán muchos de ustedes, ¿no es Dios un Dios castigador? No, porque tenemos que ver todo el contexto, mis hermanos. Primero, Génesis 46:11, no lo busquen, simplemente lo voy a dar como referencia. Génesis 46:11 nos dice que los hijos de Leví, recuerden, ¿a quién le encargó las piezas y los artículos del tabernáculo y después del templo? ¿A quién? A los hijos de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Números 4:4, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será y empieza a decir números del 4 en adelante, qué es lo que tenían que hacer los hijos de Coat. Ahora, Usa era coatita. ¿Qué quiere decir eso? Números 4:15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. Es lo que dice Números 4:15. No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Se los advirtió el Señor. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué hizo mal Usa? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Todos hicieron mal. Todos hicieron mal. Primero, Usa era coatita y desde pequeño a los levitas les enseñaban qué hacer y, hermanos, qué no hacer. Entonces, Usa sabía qué tocar y no qué tocar, y qué cosas no debía tocar. Segundo lugar, ¿en qué llevaban el arca? ¿Se dio cuenta? ¿En qué llevaba el arca? Y lo señala 2 veces, en un carro nuevo, dice la palabra de Dios. Lo llevaban en un carro nuevo. ¿Cómo debían de cargar el arca? Tenían que, si usted ya va a Levítico y Números nos va a decir qué es lo que hacían. Bueno, el arca era una pieza grande y tenía unos aros, y los aros tenían que pasar una especie de palo, y los coatitas tenían que cargar entonces el arca. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Lo subieron a un carro y dice ahí que los bueyes tropezaron. Entonces todo lo hicieron mal. Ahora le súmele algo más. ¿Cómo venía la gente? ¿Cómo venía la gente? David venía danzando, y muchos hasta toman en cuenta este versículo para decir que cuando en la presencia del Señor debemos de danzar, y dicen que traducida esta palabra de danzar quiere decir remolinear. No sé si eso lo diga, la verdad es que no lo he buscado, pero el punto aquí es que también hicieron mal. Estaban celebrando algo. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que llevaban? Una cosa es celebrar y otra cosa es adorar. Y donde está la presencia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Celebrar o adorar. Y todos venían muy alegres, y todos venían con pandero, y venían con muchos instrumentos, y venían danza y danza, y de repente, por venir celebrando, sí, iba a caer el aire. Ahora, ¿fue justo Dios? Desde luego que sí. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Hay muchos ejemplos más, hermanos. Está Adán, empezando desde Adán. En el Nuevo Testamento tenemos a Ananías y a Zafira. Tenemos muchos ejemplos, hermanos, pero muchos ejemplos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estos ejemplos, como les decía al principio de este punto, los dejamos a un lado porque pensamos que Dios es malo, que Dios no es paciente, que Dios no tiene misericordia. Pero no es así, hermanos, porque hubo una advertencia.
Y Dios enseñó, y Dios le dijo a los levitas, y Dios le dijo a todo el pueblo qué es lo que pueden y qué es lo que no deben hacer. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en esta generación? Lo acabamos de decir. Nuestras doctrinas van diluyéndose. Desde 1800, al final de 1800, pasó 1900, ahora estamos en el siglo XXI, nuestras doctrinas aparentemente están diluyendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Mantener siempre una sana doctrina. Estudiar la Biblia. Muchos dirían, ¿qué clase de Dios es este? Un libro que escribió un alemán católico, tengo que decirles que era un alemán católico, un teólogo católico que después se volvió al cristianismo. No recuerdo bien su nombre, solamente me acuerdo que es Hans. Decía, muchos hacemos, y el libro habla de la justificación. Termina diciendo esto: a veces hacemos malas preguntas porque decimos, ¿qué clase de Dios tan terrible hace esto, que no tiene perdón y que mata y que castiga? Pero la pregunta no es qué clase de Dios hace eso, sino más bien, ¿qué clase de Dios es que nos da una oportunidad de vivir un día y luego otro día y luego otro día? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué Dios nos dejó vivir hoy para su gloria? Y el número 3, hermanos, y con esto terminamos, las consecuencias de no negar una herencia espiritual. Dice en nuestro texto, en el versículo número 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Si buscáramos un culpable en esta historia, ¿sobre quién recaería el error? Estaban los sacerdotes, hablando del pueblo de Israel, estaban los sacerdotes que ya vimos que su vocación y su llamado era para dirigir, orientar, interceder y tomar el lugar del pueblo. Estaban también por ahí la ley. La ley es el margen donde nosotros nos debemos de mover, nuestra conducta, nuestra forma de acercarnos a Dios y a los hombres. Y desde luego, mis hermanos, estaba Dios, que Dios vigila todo y guarda todo para que haya un orden correcto. Y por último, estaban los padres. ¿A quién le echaremos la culpa en esta historia? ¿Quién no cumplió su propósito en esta historia? Los padres. Deuteronomio 6 nos dice lo siguiente: oye Israel, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y vean esto: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, etc. ¿De quién era la obligación, hermanos? Los descuidos más grandes no se dan en la iglesia. Las predicaciones más malas, hermanos, las predicaciones más malas no son las dadas de un pastor, o de un predicador, o de un conferencista. Incluso las doctrinas, las doctrinas tienen algo de bueno, la mayoría, si es que las comparamos con la Biblia. Pero es muy triste, hermanos, que en una casa, en un hogar, se haga todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Es muy triste que nuestra educación de nuestra generación no transmita los valores cristianos a las generaciones, en este caso a los hijos. ¿Por qué? Porque no le decimos exactamente lo mismo que pasó al pueblo de Israel. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Para qué te hizo Dios? ¿Por qué te quiere salvar Dios? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que ir a la escuela dominical? ¿Por qué hay que participar? ¿Por qué tenemos que orar? Todo esto, hermanos, a veces lo dejamos de lado. Cuando nuestros hogares
no hay una predicación como debe de ser. Y los esposos, hermanos, ¿en quién recae entonces todo esto? Primeramente, en los esposos. Los esposos tenemos la obligación, la responsabilidad y el privilegio de pastorear un hogar. Y debemos de amar primeramente a nuestro Dios con todo nuestro corazón, como lo acabamos de leer en Deuteronomio 6. Tenemos que amar a nuestro Dios. Y después tenemos que amar a alguien que está ahí con nosotros. Adivinen quién es. Y a veces aquí nos equivocamos los esposos, porque si le preguntamos a alguien de aquí, de los esposos que están aquí, ¿a quién ama más, hermanos, en su casa? ¿Saben qué respondería la mayoría? A nuestros hijos. ¿No es cierto? Yo me doy por mis hijos, yo vivo por mis hijos, perdón por esta palabra, yo me rompo el lomo por mis hijos, porque mi prioridad son mis hijos. Y no, nos debemos, hermanos, primeramente para nuestras esposas. Debemos de amar y entregar lo mejor a nuestras esposas. Lo mejor de nosotros no es para nuestros hijos. Lo mejor de nosotros es para la esposa, para la compañera que tenemos ahí. Y debemos de amarla como dijo Pedro, ¿se acuerdan? Amar como, hermanos, ¿están despiertos? Creo que no, porque nadie respondió. ¿Cómo tenemos que amar? Pero bueno, hermanas, ¿cómo tienen que amar sus esposos a ustedes? Como vaso frágil. Como Cristo amó a su iglesia, dice Pedro, como vaso frágil. Así debe de ser nuestro amor. Pero en correspondencia, mis hermanos, también la esposa, ¿a quién tiene que amar? Y la mayoría también responderían, ¿a quién ama más, hermana? ¿Por quién se desvela? Por los hijos, ¿no es cierto? Cuando hay un amor mal enfocado, seguro no va a haber un final feliz. Así como los esposos nos debemos a las esposas se deben a los esposos. Obviamente, hermanos, primero está Dios. Si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, difícilmente vamos a poder amar a nuestra pareja. Y pasa algo maravilloso, hermanos. Pasa algo maravilloso con esto. Cuando estamos amando correctamente, Dios bendice nuestro hogar, porque Dios bendice a ese hombre que está siguiendo su palabra y que le está obedeciendo, y está bendiciendo también a la esposa que está correspondiendo a ese amor. ¿Y los hijos saben qué es lo que hacen? Es muy fácil imitar, ¿no es cierto? ¿No se han dado cuenta que nuestros hijos tienden a imitar? ¿No es cierto? Había alguien que cuando se enojaba con su esposo, corría al hijo también. ¿Saben por qué? Porque le recordaba todo al esposo. Por las muecas, por la forma de pararse, por la forma de hablar, por la forma de mirar, todo le recuerdan. ¿Por qué? Porque los hijos son el reflejo de nosotros. Y si nuestros hijos, hermanos, no están reflejando lo que hay en nuestra vida, entonces, ¿saben qué? No estamos heredando de manera correcta el legado que el Señor nos da. Y eso es muy triste. La oración principal que debemos de tener como padres es orar por la salvación de nuestros hijos. Y ¿saben? Es nuestra oración de Mara y de mí. Porque ¿saben por qué? Porque sé que mis hijos todavía no son salvos. Yo lo sé. Y cada uno de ustedes saben si su hijo o no es salvo. Claro que lo sabemos. ¿Saben por qué? Por la conducta. Por la conducta. Los hombres los niños o los jóvenes tendemos a equivocarnos. Es natural, es cierto. Pero una cosa es la conducta y un error, y otra cosa es que nuestros hijos vivan en pecado y no en arrepentimiento. Y nuestra oración constante de Madre de mí es precisamente esa: que Dios los alcance y los ame. Por eso me gusta que suban mis hijos. No para que me escuchen predicar, hermanos, sino ¿saben por qué? Porque ellos siempre me dicen: es que tú no haces eso, papá. Y esa es una llamada de atención. Es lo mismo que me decía mi mamá:
Cuando me oía predicar, sí, hijo, hablas muy bien, pero ponlo por obra. Ponlo por obra. Y el mejor termómetro para nosotros son nuestros hijos. ¿Qué tanto le interesa a usted su herencia espiritual? Está aquí representando una generación, pero viene una generación atrás de usted, y esa generación puede ser igual que la de jueces, porque se levantó una generación que no conocía a Jehová ni su obra. Tenemos que amar a nuestros hijos y realmente darles el lugar que merecen. Quisiera terminar con una reflexión que habla sobre el amor y la importancia de nuestros hijos. John MacArthur estaba dando una conferencia y refería que un pastor de una iglesia del norte lo conoció, se volvieron amigos. Generalmente los hermanos americanos bautistas hacen conferencias en verano. Entonces el pastor se conocieron en estas conferencias de verano, ya que el pastor tenía una iglesia chica en el norte. Un día el hermano MacArthur le dijo: oye, Roger, ven, te invitamos a que vengas, vamos a tener una semana muy especial. Y los hermanos, el pastor le dijo: ok, vamos a ir, y vamos a ir en familia. Entonces este pastor lo que hizo fue llevar a su familia. Iba su esposa, iban sus 2 hijas, iba su hijo y 2 de sus amigos de su hijo. Entonces iban de camino y de repente, ya casi llegando a Los Ángeles, chocan. Y adivinen qué, se mueren las hijas. Y también se muere la esposa. Cuando va al hospital, John MacArthur, con toda la experiencia que tiene, va a verlo al hospital, le dice: Roger, pues no sé qué decirte. En realidad no sé qué decirte, porque ha sido una situación muy fuerte, pero muy fuerte. Y el pastor Roger le dice, a esta preocupación y a esta falta de palabras de John MacArthur, hermanos, le dice: ¿no es Dios bueno? El hombre estaba en el hospital. Estaba en cama y le habían dado esa noticia de que sus hijas habían muerto y su esposa también. Y John MacArthur se queda pasmado, como diciendo: ¿cómo puedes afirmar que Dios es bueno? Y le vuelve a decir el hombre, el pastor aquel, Roger, le dice: ¿no es Dios bueno? John MacArthur lo que hace es decir: pues sí, pero no sabía por qué Dios era bueno. El pastor Roger le dice: ¿sabes? Cuando nos invitaste a tu iglesia, yo sabía, mis hijos nunca habían estado en una congregación de más de 100 personas. No conocían una congregación tan grande. Y por eso iban contentos, porque sabían que en tu congregación van más de 500 personas. Entonces para ellas, era muy, muy significativo. Pero sabes, John, gracias. Pero sabes, John, no llegaron a tu congregación. Y sin embargo, hoy en día están en la congregación más grande. ¿Sabes también? No habían oído nunca un coro en vivo tan grande y tan imponente. Sabemos que la alabanza en Grace Community es impactante, porque tienen un coro grandísimo y tocan con orquesta, y todos los domingos y todos los hermanos se deleitan. Y mis hijas también, que iban con el ánimo de escuchar.
a este coro de tu iglesia. Pero ¿sabes? Ahora están escuchando no solamente un coro, sino están escuchando un coro celestial y están participando de la alabanza en el cielo. Y Dios es bueno. ¿Sabes por qué yo? Y le decía, John, pues me imagino, me dice, ¿sabes qué? A mi hijo Roger y a sus amigos que no conocían a Dios, les dio otra oportunidad. Gracias, hermano César. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos decir eso? A veces no entendemos lo que pasa. A veces, mis queridos hermanos, es triste ver que no valoramos la vida de nuestros hijos, porque si fuera así, ¿saben cuál sería nuestro principal mensaje? O nuestra primera oración, nuestra principal oración, su salvación. Nuestro ejemplo, mantener la herencia espiritual. Y por algo así yo pienso que Dios tiene una iglesia levantada en la colonia El Reloj, porque Dios tiene un propósito para esta colonia. Y Dios quiere, hermanos, hombres comprometidos. La ciudad necesita hombres comprometidos. La obra necesita hombres comprometidos. Pero más que otra cosa, hermanos, su hogar, nuestros hogares, necesitan hombres comprometidos. Y no quisiera irme de aquí sin invitarlos realmente a que tomemos una decisión por servir y realmente darle importancia a este legado espiritual que tenemos en nuestras manos. Somos una generación representada aquí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos comprometernos? Porque si usted se da cuenta en ese capítulo 2, hubo un lamento por parte del pueblo. Al principio dice que todos lloraron cuando les dijo las palabras del Señor. Todos lloraron, se arrepintieron e hicieron un compromiso. Puede ser otra predicación, como cualquier otra, hermano. Pero si no hay un compromiso de su parte, las consecuencias pueden ser fatales. Y evidentemente, hermanos, no solamente es trabajo del hombre, sino también las mujeres, las esposas, las mamás, necesitan comprometerse realmente para que no haya un hogar santo. Porque quien hace el ambiente en un hogar, ¿sabe quién es? La esposa. Necesitamos mujeres sabias que dirijan y sepan valorar el trabajo del esposo y el trabajo espiritual que necesitan sus hijos. Y evidentemente los hijos que están aquí necesitan un compromiso, porque ahora no se salvan del conocimiento. Todos aquellos que conocemos al Señor, en base a nuestro conocimiento, también vamos a ser juzgados. Así es que, hermanos, jóvenes, no te salgas. Necesitamos hacer un compromiso. Y necesitamos hacer un compromiso ahora. Les voy a invitar a que, puestos de pie, oremos. Señor, te damos muchas gracias porque indudablemente a través de los errores de tu siervo, Señor, de tu pueblo Israel y aún de la iglesia, tú nos hablas a nuestro corazón. Tú nos hablas de tal manera que no podemos escondernos ni hacernos a un lado, Señor, porque es tajante tu verdad es absoluta. Y podemos ver, Señor, que tenemos herencia espiritual. Muchos
de una tercera, una cuarta, una segunda o una primera generación. Pero queremos pedirte perdón si te hemos fallado. Queremos pedirte perdón si no hemos hecho lo correcto y no transmitimos a nuestros hijos la importancia de creer en ti y tenerte como Señor. Queremos depositar nuestra fe y nuestra vida en ti, Señor. Porque así lo pides tú, Señor. Así eres tú, Señor. Eres un Dios que salva, pero un Dios también que condena. Un Dios que ama, pero que también aborrece y odia el pecado. Un Dios paciente, pero que un día habrá de juzgar. Ayúdanos a conocerte en la realidad como eres, Señor, como te has revelado a través de tu pueblo y de tu iglesia por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos. Levanta padres de Sinaí, a papás de Sinaí, con un compromiso serio y formal contigo. Que amemos a nuestras esposas de la mejor manera y como ellos lo necesitan. Y de igual manera, Señor, a las esposas, que sean la pareja idónea para llevar a nuestros hijos, Señor, encaminarlos, y realmente cuando lleguemos a tu presencia, Señor, podamos decir: Señor, he aquí nosotros, y he aquí los hijos que nos diste. Pero, Señor, no por nuestra fidelidad, sino más bien por tu amor, por tu fidelidad, y porque tú no cambias, Señor, y sigues salvando vidas, y sigues salvando iglesias, y nos sigues llamando. A tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Pues,